Y eso lo tienen que repetir cientos de veces hasta que le quede claro. Repito entonces. Esto último demuestra dos cosas. Primero, que la derivada de una función es un número. Lo tienen acá. Y ese número representa, escuchen bien, la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva con el semieje positivo de las X. ¿Cuál es el problema que tiene el estudiante acá? Se menciona dos veces la palabra tangente, pero tienen que saber dos cosas. Una es la tangente trigonométrica y otra es la tangente geométrica. La tangente trigonométrica es esta función trigonométrica y la tangente geométrica es la recta tangente. Entonces, repito, la primera derivada de una función representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las X. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Algún otro estudiante que quiera preguntar algo? ¿Quedó claro? Esto sin lo otro no tiene sentido, ¿eh? Por eso insisto, que ustedes, si les toca este tema, tienen la imperiosa necesidad para que esté completo hacer la derivada de la función primero, para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa acá. Todo lo que está con verde son cosas que nosotros la traíamos de, del ejercicio anterior, o sea, de la derivada de una función. Y acá lo que estamos haciendo es la derivada de la función en un punto. Insisto, la derivada de la función en un punto es un número. Y ese número representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las X. Muy bien, le voy a sacar foto y seguimos con esto. Bueno, a raíz de esto, viene un teorema muy importante que de cada 10 exámenes lo pregunta 11, para que ustedes tengan idea de la cantidad de veces que pregunta este tema. Y ese tema se llama teorema de la derivabilidad y la continuidad. Repito, el teorema se llama teorema de la derivabilidad y continuidad. Y esto voy escribiendo acá, teorema de la derivabilidad y continuidad. Muy bien. ¿Qué dice el teorema? Entonces, primero lo vamos a enunciar y después, lógicamente, lo vamos a demostrar. El teorema dice así: si una función f de x es derivable, entonces es continua. Y fíjense que hago énfasis en el entonces. ¿Por qué? Porque el recíproco no siempre se da. Y de hecho vamos a demostrar, porque le piden también, que demuestre que el recíproco no se cumple. Y lo vamos a demostrar con un medio ejemplo. Medio porque va a ser una mezcla de ejemplo con teoría. Entonces, repito, si una función f de x es derivable, entonces es continua. Y eso vamos a enunciarlo acá en forma de símbolo y digo, f de x es derivable en x igual a a. Entonces, y esto es importante, f de x es continua en el mismo punto, o sea, x igual a. Repito, entonces, si una función es derivable en un punto, es continua, entonces es continua en dicho punto. El recíproco no siempre es cierto. Si una función es continua, puede o no ser derivable. Y después ya lo vamos a demostrar. Primero vamos por partes. Bien, ustedes sabían que empezamos con la hipótesis. La hipótesis significa que es lo que conozco. ¿Y qué conozco? Que es derivable en el punto. Es decir, que existe f' de a y ese f' de a era igual al límite con x tendiendo al valor de a de f de x menos f de a
todo sobre X menos A. Eso es lo que conocemos. La tesis, que es lo que pretendo demostrar, es lo siguiente. Ponemos tesis y me queda. La tesis sería que si existe f' de A, entonces f de X es continua en X igual a A. Ese sería mi tesis. Y ahora viene, obviamente, como todo teorema, la demostración. En la demostración, el estudiante va a partir de lo siguiente. Vamos a poner esta expresión. Voy a escribir f de X menos f de A. A esa expresión la voy a multiplicar y la voy a dividir por X menos A. Entonces el estudiante dice, bueno, yo tenía esta expresión, la voy a dividir por X menos A y la voy a multiplicar por X menos A. Entonces, si ustedes quieren, acá pueden poner, acá al costado, multiplico y divido por X menos A. Y eso fue lo que se hizo. El paso siguiente, para seguir con la demostración, vamos a aplicar a ambos miembros límite con X tendiendo al valor A. Entonces yo aplico acá límite con X tendiendo al valor A, corchete de f de X menos f de A. Todo esto va a ser igual al límite con X tendiendo al valor A, corchete de f de X menos f de A, todo sobre X menos A por X menos A. Muy bien, cierro corchete. ¿Qué hizo ahí Massa? Ponemos con verde, aplico límite a ambos miembros con X tendiendo al valor A. Muy bien. Siempre es importante escribir lo que uno va haciendo, no solamente para entender, sino en el examen tienen que hacer lo mismo. Bueno, miren, acá queda el límite de una resta, que era la resta de los límites. Entonces, el estudiante seguramente habrá pensado, bueno, chao, nunca más límite, y seguimos con los límites, porque el límite es lo más importante que tiene el análisis matemático. Entonces, el límite con X tendiendo a de f de X, menos el límite con X tendiendo a de f de A. Lo mismo pasa en el segundo miembro. El estudiante tiene el límite de un producto, que era el producto de los límites. Entonces al loco le queda límite con X tendiendo al valor A de f de X menos f de A, todo sobre X menos A, por el límite con X tendiendo al valor A de X menos A. Bueno, vamos resolviendo los límites. El límite con X tendiendo a de f de X quedaría así, límite con X tendiendo al valor A de f de X, menos f de A es una constante, y habíamos visto que el límite de una constante era la misma constante, o sea que me queda directamente f de A. Y del otro lado yo tengo dos cosas importantes. Primero, este primer límite lo escribo con colorado acá arriba, es f' de A. Por hipótesis, miren, acá está la hipótesis, eso es f' de A. Y esto, este último límite que está acá, si ustedes reemplazan la X por A, le queda A menos A, o sea que ese límite vale 0. Entonces, esto le queda el producto de la derivada de una función, o sea, f' de X, perdón, f' de A, por 0, que sería, en definitiva, 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega este estudiante? Llega a la conclusión de que el límite con X tendiendo a A de f de X resultó ser igual a f de A. Y esto, si el estudiante tiene todavía fresco en la memoria, sabe que esa es la condición tercera para que una función sea continua. Es decir, que, ¿qué debía pasar? Primero, tenía que existir la función en el punto. Segundo, tenía que tener límite finito. Y la tercera es que el límite tenía que coincidir con la función en el punto. Ahí tienen las tres cosas.
metida en la tercera. Entonces, llegamos a la conclusión de que, y eso es lo que tiene que decir el estudiante, que esto que está acá es la tercera condición para que una función sea continua. Por lo tanto, partimos de una función que es derivable y llegamos a demostrar que la función es continua. Es decir, que el estudiante, si quiere poner la conclusión acá, lo hace así, pone una flecha y dice, es la tercera condición para que una función sea continua. Entonces queda demostrado el teorema y dice lo siguiente, que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Y hago énfasis en el entonces, porque el recíproco no siempre se verifica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí el estudiante? ¿Qué pasa, loco? ¿Están anestesiados? Nada, profe, por mí yo no tengo dudas. Mira, por supuesto, como son todos estudiantes de masa, no pueden tener dudas. Bien, borro entonces. La verdad que salió bastante prolija la clase acá. Y ahora le van a pedir, porque justamente este teorema viene completo, le van a pedir que el recíproco si se cumple o no. Entonces, demostración del recíproco. Y entonces, ¿cuál sería el recíproco? El recíproco decimos que si una función es continua en un punto, puede o no ser derivable en dicho punto. Entonces, eso escribimos acá. Si f de x es continua en x igual a a, puede o no ser continua en, perdón, puede o no ser derivable en x igual a a. Y vamos a demostrar justamente el caso que no es derivable. Entonces Massa va a dibujar una función muy particular y el estudiante dirá, no, bueno, pero esa función no existe. Pero van a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos en el que sí se puede dar. Voy a dibujar un sistema de ejes X e Y y voy a dibujar una función que tenga esta característica, por ejemplo. Esta función hace este movimiento y acá hace este movimiento. Este es el punto P, es el punto P que tiene dos coordenadas. Este es el punto P que tiene, obviamente tiene este valor de A y este es el valor de f de A. Fíjense que la función es perfectamente continua, cumple todas las tres condiciones, existe f de A, el límite con x tendiendo a A existe y aparte son iguales, o sea que la función es perfectamente continua. Y ponemos acá las condiciones. 1, existe f de A. 2, el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L. Y la tercera condición es que justamente ese L coincide con f de A. Perfecto, entonces están las tres condiciones para que la función sea continua. Pero ¿qué pasa? Si nosotros sabíamos que la derivada de una función era la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta tangente a la curva en el punto, fíjense ahora Massa va a dibujar la recta tangente. Entonces el estudiante dice, bueno, pero ¿qué tangente dibujo? ¿Dibujo esta tangente o dibujo esta otra tangente? Y entonces, ahí el estudiante se da cuenta
y decide que justamente las derivadas laterales son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque este ángulo que está acá, lo vamos a llamar alfa prima, es un ángulo agudo. Y este ángulo que está acá es alfa segunda, que es distinto al otro, obtuso. O sea que las tangentes tienen que ser sí o sí diferentes. De hecho, van a tener ya distintos signos, porque la tangente en el primero es positiva y en el segundo es negativa. O sea que, y si son distintos los ángulos, obviamente que también van a ser distintas las tangentes. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá, que vamos a decir que alfa prima es distinto a alfa segunda. Por lo tanto, la tangente trigonométrica de alfa prima será distinta a la tangente trigonométrica de alfa segunda. Entonces, la derivada primera en el punto A, ¿está? En el punto A la izquierda, se pone un signo menos acá arriba, va a ser distinta a la derivada primera en el punto A la derecha. Entonces, la conclusión es muy clara. No es derivable, porque las derivadas laterales son distintas. No es derivable. Y esto es lo importante. No es derivable en ese punto. ¿Saben cómo se llama ese punto en nuestra jerga de análisis? Se llama punto cuspidal. Porque termina en cúspide. Todos aquellos puntos que terminan en punta no son derivables, justamente porque las derivadas laterales son distintas. Para que una función sea derivable, las derivadas laterales deben ser iguales. Y acá queda demostrado que las derivadas laterales son distintas, por lo tanto, no es derivable en ese punto. El estudiante se estará preguntando, ¿cuándo voy a obtener una situación como esa? Y bueno, normalmente podemos inventar funciones por tramos en los cuales ocurra una cosa como esa. Pero no hace falta llegar a ese extremo de recurrir a una función dada por tramos. Por ejemplo, les voy a mostrar una que a mí me gusta mucho, que es para enseñar esto, que es el valor absoluto del seno de x. Si el estudiante dibujara la función valor absoluto del seno de x, él tendría algo interesante como esto. Miren, acá voy a dibujar la función valor absoluto del seno de x. Y él tendría un dibujito de esta característica. Esto que Massa está dibujando acá es el valor absoluto del seno de x. Fíjense la cantidad de puntos cuspidales que tienen. Cada entero de pi, ustedes van a tener un punto que no es derivable. Repito, en cada entero de pi van a tener un punto donde la derivada lateral sea distinta, a pesar de ser continua. Ahí tienen un ejemplo fantástico, que es el más fácil que se me ocurre. El otro ejemplo, que ustedes lo conocen, es el valor absoluto de x. Si ustedes tienen el valor absoluto de x, y es el más fácil de entender, miren, así y así. Entonces, esta función es x, y esta función es menos x. La derivada de esta es 1, y la derivada de esta es menos 1. Quiere decir que en el 0, como termina en punta, no es derivable, porque justamente las rectas tangentes tienen ángulos distintos, una tiene 45, la otra tiene 135, la tangente de 45 es 1, la tangente de 135 es menos 1, quiere decir entonces que justamente esta función, que la vamos a escribir acá abajo, que la pueden dar como ejemplo también, la raíz cuadrada de x, no es derivable, Ohio, en el 0. Hay que decir dónde no es derivable, ¿eh? Porque esta función es derivable en todos los puntos, menos en los puntos cuspidales, o sea, los puntos donde la función termina en punta. ¿Dónde más van a tener situaciones como esta? Cuando tenemos que derivar raíces con índice impar. Raíz quinta, raíz séptima, ahí vamos a tener puntos cuspidales. ¿Sí? ¿Podría repetir porque se trabó todo? Por favor. ¿Qué querés que repita? No sé quién habla. Milagros. Sí, cuando estaba explicando lo de la función seno, ¿cuándo tendríamos que explicar si es derivable o no? Los puntos. Estaba explicando. La función no es función seno, ¿eh? La función es el valor absoluto del seno, o módulo del seno. La función valor absoluto del seno es derivable en cualquier punto,
menos en las raíces del seno, o sea, en los enteros de pi. O sea que en 0, en pi, en 2pi, 3pi, menos 2pi. O sea que ahí, donde termina en punta, termina en cúspide, la función no es derivable. Lo mismo ocurre con la función valor absoluto. ¿Te quedó claro, Milagro? Sí, muchas gracias. De nada, Milagro. Bueno, otro. Mientras me tomo un mate. Bien. Esto también, de cada 10 temas, 11 se lo piden, ¿eh? Así que estudienlo bien, así prolijo como Massa se lo hizo. Martín hace sus apuntes y es tan generoso que también los ofrece para ustedes y eso está bueno. Así que de ahí también pueden sacar para estudiar del apunte de Martín. Encima me lo da a mí para que yo más o menos lo controle y vea si hay errores o no. Y entonces él, una vez que le doy el OK, se lo habilita para que ustedes lo tengan. Así que seguramente en cualquier momento ya empezará a hacer la de derivadas. Bueno, antes de comenzar con todas las fórmulas de derivadas, vamos a escribir los 4 pasos que un estudiante tiene que realizar para encontrar la derivada de una función. Estos pasos se pueden evitar, o sea, se pueden adelantar pasos, pero es aconsejable al principio, cuando el estudiante está aprendiendo, de no hacerlo porque obviamente puede incurrir en error o olvidarse algún paso o equivocarse en una simplificación. Entonces, esto que vamos a poner acá es derivada de una función por definición. Esto más para el práctico que para la teoría. Derivada de una función por definición. Pero yo lo doy porque este es el mecanismo que voy a usar para demostrar las fórmulas que a ustedes más les piden en los exámenes. ¿Sí? Antes de que comience nomás, si nos pedirían la demostración del recíproco, hacíamos todo lo que hicimos anterior. Se entrecortó por ahí, loco. Decime de nuevo, Gabriel. Bueno, que si nos llegan a pedir la demostración del recíproco, sería hacer todo lo que hicimos en lo anterior, con el Exacto, gráfico nomás. así tal cual Massa te lo hizo. Así Ok. tal cual así. Por eso yo le mando la foto, para que ustedes tengan la forma de poder hacer su apunte. Más todo lo que yo digo en la grabación. Es decir, cuando el estudiante está armando su apunte, aunque lleve tiempo, yo le aconsejo que escuche la grabación. O sea que ya escucharlo a Massa a una clase ya es pesado. Escucharlo 2 veces también. Pero bueno, pero no queda otra. Eso es lo que yo hablaba del sacrificio que tenían que hacer ustedes como para poder sortear todos estos inconvenientes que están teniendo de que todavía no le agarran la vuelta a la materia. Bien, entonces son 4 pasos lo que hay que hacer. El primer paso es encontrar la función incrementada, o sea que sería y más delta y, esto sería f de x más delta x. El paso que sigue es calcular justamente el incremento de la función. El incremento de la función era f de x más delta x menos y, que era f de x. El tercer paso es justamente hallar el cociente incremental. Es decir, dividir todo esto por delta x. Y el cuarto y último paso es calcular el límite con delta x tendiendo a 0 de todo esto. O sea que aplicamos límite a ambos miembros y ahí obtenemos como resultado, si ese límite existe, la derivada de la función. Entonces, fíjense, siempre se repiten los mismos pasos. Eso es f' de x. Muy bien. Entonces, el estudiante no solamente en la práctica va a tener que usar esto para hallar la derivada de la función en un punto, la derivada de la función mediante definición, sino esos son los 4 pasos que Massa va a ir realizando para encontrar
la derivada de una función. Bueno, seguramente más de un estudiante, inclusive hay un estudiante que se tomó el trabajo de dejarlo ahí en el grupo o en el Drive, no me acuerdo dónde, pero había logrado escanear todas mis guías, ya sea de práctica como de teoría. En la teoría mía, yo demuestro todas las funciones. Demuestro la constante, demuestro la x, demuestro x a la n, demuestro la del producto, la del cociente. Yo acá voy a hacer la demostración de las que más le piden, que son la del producto, la del cociente, la del logaritmo. O sea que vamos a tratar de llegar hasta ahí. Vamos a empezar a demostrar entonces la derivada del producto de dos funciones. Entonces, eso voy a poner como título, derivada del producto de funciones. Algo que me olvidé es, ya desde aquella época cuando se descubre derivadas, los matemáticos empezaron a hacer tablas. Entonces ya cada función particular, cada función notable, ya tenía su derivada, ya se conocía cuál era la derivada. Entonces, eso se hizo en una tabla y entonces hay un montón de funciones que ya se sabe la fórmula y entonces a la hora de resolver los ejercicios, el estudiante lo que tiene que hacer es trabajar con una tabla al lado. Por eso le aconsejo, y si seguramente Martín lo debe tener, es encontrar una tabla de derivadas. Esa la pueden encontrar en la red, ustedes ponen tabla de derivadas y van a encontrar cientos de imágenes en las cuales aparecen las tablas derivadas. Quédense con aquellas que más entienden y que más derivadas tienen. O sea, cuando más derivadas el estudiante tiene en su tabla, más fácil le va a resultar resolver los ejercicios. Pero la única manera de aprender a hacer ejercicios es haciendo. No hay por más que el loco tenga la supersónica tabla, va a saber derivar. O sea, derivar con la tabla deriva cualquiera. El problema es llegar a la mínima expresión, que es lo que normalmente le piden y eso es lo que le cuesta al estudiante. Por eso la tabla no le soluciona los problemas, sino lo que hace es facilitarle el problema. Pero en realidad el problema sigue existiendo. Entonces, cuando tengan una buena tabla, esa es la que tienen que usar. Las fórmulas se las van a tener que aprender de memoria, no pueden tener la tabla. Bueno, en realidad, como esto es virtual y no sabemos qué mierda tienen ustedes en el escritorio, la tabla capaz que la puedan tener porque no se la ve si la tienen o no la tienen, pero en definitiva, insisto, no le va a solucionar todos los problemas, ¿sí? Le va a allanar un poquito el problema. Pero aprendan entonces, a derivar por la fórmula. ¿cómo? Que aprendan a derivar por la fórmula principal. Claro, exactamente. Bien, entonces, vamos a hacer la derivada del producto. Yo tengo que I es U por B. Y acá vamos a escribir que donde U es una función de X, la damos G de X, y B es otra función de X que la voy a llamar H de X. Es decir, lo que tiene que tener el estudiante que tanto U y B son funciones de X. Otra cosa que tiene que saber el estudiante es que cuando delta X tiende a 0, entonces delta U y delta B también tienden a 0. Esto hay que demostrarlo, loco, no solamente hay que decirlo. Entonces Massa, en este espacio acá, va a demostrar eso. Entonces voy a dibujar una función cualquiera. En este caso lo voy a demostrar con U. Insisto, yo lo voy a demostrar una sola vez y después va a servir para las otras demostraciones. Pero el estudiante, cada vez que le toca demostrar algo en teoría, va a tener que hacer esto. O sea, para cada fórmula que le toca. O sea que si le toca la del producto, va a tener que hacer, le toca la del cociente, lo va a tener que hacer, le toca la de la función compuesta, lo va a tener que hacer. O sea que siempre va a tener que hacer lo que Massa va a hacer acá. Acá lo que vamos a hacer es una función, esta es mi función U, que es igual a G de X. Acuérdense que esto va a ser el eje X y esto va a ser U. Entonces, vamos a, justamente, acá tenemos, esto va a ser X, esto va a ser delta X,
esto va a ser x más delta x, y acá el loco va a tener g de x, y acá va a tener el estudiante g de x más delta x. Muy bien. Sabíamos nosotros que voy a demostrar de que delta u tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Entonces, primero descubro cuánto vale delta u. Delta u es g de x más delta x menos g de x. Es decir que delta u no es nada más ni nada menos que esto que está acá. Entonces, si yo calculo el límite con delta x tendiendo a 0 de delta u, fíjense lo que pasa. Sería el límite con delta x tendiendo a 0 de todo eso. De g de x más delta x menos g de x. Entonces, el límite con delta x tendiendo a 0 de delta u, esto va a ser igual. Como delta x tiende a 0, x más 0 le queda x, o sea que esto me quedó g de x menos g de x. Y g de x menos g de x me queda 0. O sea que ahí quedó demostrado entonces que delta u tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. O sea que este apartado que está acá, el loco lo tiene que hacer en algún lugar de la hoja cuando le pidan justamente una demostración de esta característica. Entonces ahora sí continuamos. Entonces, lo primero que hace el estudiante es calcular I más delta I. Eso sería entonces U más delta U, todo eso por B más delta B. Perfecto. Entonces, el paso que sigue es, yo acá podría hacer una distributiva ya para ahorrarle un paso, y hago U por B más delta U por B más U por delta B más delta U por delta B. Insisto, lo que Massa hizo ahí fue una propiedad distributiva. El proceso que sigue es calcular delta I. Y delta I es, a todo esto le resto I. O sea que me queda U por B más delta U por B más U por delta B más delta U por delta B menos I, que sería U por B. En este paso, en el segundo, siempre hay cosas que se pueden cancelar. Entonces el loco cancela U por B menos U por B es 0. El paso que sigue, el tercero, es dividir todo por delta X. Entonces el loco divide todo por delta X. Como yo tengo una suma en el segundo miembro, divido cada uno de los sumandos por delta X. Entonces me va a quedar delta U sobre delta X, todo eso por B, más U por delta B sobre delta X, más delta U sobre delta X, todo eso por delta B. Muy bien, una vez que el bloco llegó a esa instancia, vamos a la cuarta, que es la última, que es aplicar límite con delta X tendiendo a 0. Entonces, acá es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. El loco tiene el límite de una suma, que es la suma de los límites. Y en cada sumando tiene un producto, que es el producto de los límites. Entonces, ahí aplica todas las propiedades que el estudiante aprendió hasta acá, y dice entonces que esto le queda sin límite. Con delta X tendiendo a 0, de delta U sobre delta X, por el límite con delta X tendiendo a 0 de B, más el límite con delta X tendiendo a 0 de U, por el límite con delta X tendiendo a 0 de delta U, de delta B sobre delta X, más el límite con delta X tendiendo a 0 de delta U sobre delta X, por el límite, voy a borrar un pedacito acá del verde este, para que entre lo que necesito, me queda el límite con delta X tendiendo a 0 de delta B. Voy a hacer una diagonal acá con el verde. Muy bien. Presten atención, porque acá está la clave de que ustedes puedan entender, y si entienden esto, lo que sigue lo van a entender sin ningún problema.
Esto primero que está acá, por definición, es I'. Miren lo que sigue. Esto es el límite de un cociente incremental. Si hay un límite del cociente incremental, es porque es una derivada. ¿La derivada de quién es esto? La derivada de U. Esto me queda lo mismo porque me quedaría B. O sea que esto que está acá me queda B. Esto no depende de delta X, por lo tanto me queda U. Pero acá sí vuelvo a tener otra derivada porque hay un cociente incremental y es la derivada de B. Esto, y ustedes tienen razón, es la derivada de U. Pero esto, delta B, y está escrito acá, y está demostrado acá, tiende a 0, o sea que esto me da 0, por lo tanto todo este sumando me queda 0. Entonces, fíjense lo notable de esto. La derivada del producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Ahí el loco tiene la derivada del producto, que la van a encontrar en cualquier tabla que ustedes busquen, van a encontrar esta tabla. Y Massa, porque suele ocurrir, le va a agregar acá una fórmula cuando ustedes tuvieran que derivar el producto de 3 funciones. Fíjense cómo quedaría. Si ustedes tienen que I es igual a U por B por W, es muy fácil derivar esto. Esto es, I' es U derivado por B por W sin derivar, más U sin derivar, B derivado por W sin derivar, más U por B por W derivado. Ahí está la fórmula en el caso que le tocara derivar el producto de 3. Y así con el de 4 y así con el de 5. No, pero más de 3 no creo que le tomen o que aparezca alguna oportunidad, una situación como esta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Yo estuve viendo las fotos de la profesora Fonovit y ella le dio ya las fórmulas para poder usarlo, obviamente, si no, no podía empezar su clase, pero nosotros acá lo que estamos haciendo es demostrar de dónde sale esa fórmula. Insisto, esto lo hicieron los matemáticos y de esto salen las fórmulas o la tabla que ustedes tienen ahí. ¿Quedó? Ya saqué foto, o sea que puedo borrar. Sí, profe. Bien. Vamos ahora a la derivada del cociente, que es muy parecida, hay un pequeño cambio, y entonces ustedes tienen que saber cuál es el cambio. Entonces, derivada del cociente de funciones. Estas son las derivadas que más piden en los exámenes para hacer, ¿no? Bueno, entonces partimos de la situación que el loco tiene U sobre B. Entonces, ¿dónde? Tiene que aclarar, obviamente, que U es una función de X, o sea, g de X, y B es otra función de X que la llamamos h de X. El loco le puede poner el nombre que él quiera a la función. Y también tiene que aclarar que cuando delta X tiende a 0, entonces delta U y delta B tienden a 0. Pero no solamente tiene que aclararlo, sino tiene que demostrarlo. Yo no voy a hacer la demostración porque es exactamente la misma de la que ya hice. Y eso es lo que hablaba. Que cada vez que el loco enuncie esto, en alguna parte tiene que estar la demostración de por qué es eso. Si no, se lo van a poner como incompleto. Bien, eso le digo sobre todo para aquellos estudiantes que hay acá que cursan con otro profesor y entonces le corrige otro tipo y ahí se arman las podridas porque se lo consideran incompleto y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso se lo digo. No sé si hay en este caso, pero a la siesta yo tengo muchos estudiantes que son de otra división. Bueno, entonces, empecemos. Primero, I
más delta I. Eso sería U más delta U sobre B más delta B. Segundo paso, calcular el delta I. Eso sería U más delta U sobre B más delta B, menos U sobre B. Bueno, acá nos vamos a detener y vamos a sumar. Para sumar fracciones, el loco tiene que buscar un común denominador. El común denominador, como no hay nada en común entre ellos, van los dos. Entonces más escribe los dos y comenzamos la operación. Esto dividido esto, me queda B, o sea que me queda U más delta U, todo eso por B. Menos esto dividido esto, me queda B más delta B, o sea que me queda U, que multiplica a B más delta B. Bien, en otro paso más, el estudiante va a hacer la distributiva en el numerador y me queda U por B más delta U por B menos U por B menos U por delta B. Sobre, abajo, puedo hacer la distributiva como ustedes quieran o dejar como está. Y miren, acá otra vez se cancelan esos términos y me queda que el resultado final me quedó delta U por B menos U por delta B sobre B que multiplica a B más delta B. Perfecto. El tercer paso, ¿cuál era, loco? El tercer paso era dividir todo por delta X. Entonces, y acá hago una salvedad. Como yo tengo un cociente en el segundo miembro y voy a dividir por delta X, o sea, voy a dividir por un valor, el único que sufre ese cambio es el numerador. O sea que yo en el numerador nada más voy a dividir por delta X. Ojo con eso, porque los estudiantes, cuando dicen divido todo por delta X, dividen todo por delta X. Y no, solamente el numerador hay que dividir por delta X. Entonces me queda así. Delta U sobre delta X, todo eso por B, menos U por delta B, todo sobre delta X. Y el denominador queda igual. Insisto, si el loco quiere hacer la distributiva, lo puede hacer. Pero no tiene sentido. ¿Qué viene ahora para terminar? Viene aplicar límite. Límite con delta X tendiendo a 0, del cociente incremental delta Y sobre delta X, y acá tenemos otra vez las propiedades. Entonces el loco tiene el límite de un cociente, que es el cociente de los límites. En el numerador tiene la resta, o sea, la resta de los límites. Por lo tanto, aplica límite a todo. Entonces esto va quedando así, miren. Límite con delta X tendiendo a 0, por ahí es un embole esto, pero hay que hacerlo, por el límite con delta X tendiendo a 0 de U, de B, menos, es la mejor manera de aprender, límite con delta X tendiendo a 0 de U, por el límite con delta X tendiendo a 0 de delta B sobre delta X. Y acá me quedaría al final límite con delta X tendiendo a 0, abro un corchete y escribo B que multiplica a B más delta B. Bien, entonces ahora ya estamos a un paso. Esto que está en el primer miembro es I'. Y ahí voy completando. Entonces vamos poniendo con colorado como hicimos hoy. Esto es I'. Fíjense que cada vez que el loco tiene un cociente incremental es la derivada de algo, o sea que esto que está acá es la derivada de U, esto que está acá es la derivada de B, esto me queda directamente B, y esto me quedaría directamente U. Esto se hace 0, o sea que 0 más B es B, y B por B es B cuadrado. O sea que todo este límite me quedó B cuadrado. Por lo tanto, miren cómo queda la fórmula. La fórmula queda U derivado por B menos U por B derivado sobre B cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en la tabla de derivadas como la derivada del cociente de dos funciones. ¿Alguna pregunta? Bueno,
me quedan 15 minutos de clase para dar justamente la derivada del logaritmo, que es una de las más complicadas para hacer. Una vez que aprendieron estas dos y el logaritmo, ya aprendieron todo. Bueno, borramos entonces y voy a pasar a esa derivada. Entonces, vamos a poner derivada de la función logaritmo o función logarítmica, como ustedes quieran. No confunden, o hay un tema más adelante que lo vamos a ver en clases posteriores, que se llama derivación logarítmica, que no es lo mismo que derivada de la función logaritmo. Acá vamos a demostrar cómo yo calculo la derivada del logaritmo en base a de x. Entonces, acuérdense que para esto sea cierto, a tenía que ser mayor que 0 y distinto de 1. Si no, no existe ni logaritmo ni la derivada que vamos a demostrar. Bueno, lo complejo que hace esto es porque el estudiante por ahí, el logaritmo para él es algo extraño, pero ya con el correr del tiempo lo fue conociendo y ya sabe las propiedades que cumplen los logaritmos, porque esas propiedades son las que vamos a aplicar acá. Bueno, primero, vamos a calcular I más delta I. Cuando el loco calcula I más delta I, le quedaría logaritmo en base a de x más delta x. El paso que sigue es calcular el incremento de la función, o sea, delta I, que sería logaritmo en base a de x más delta x menos el logaritmo en base a de x. Ahí aplica la primera propiedad, y yo después acá le voy a poner la propiedad que fuimos aplicando. El loco tiene la resta del logaritmo. Si hubo una resta, es porque hubo el logaritmo de un cociente. Entonces le quedó logaritmo en base a ¿de quién? De x más delta x, todo sobre x. Lo que voy a hacer acá es distribuir la x y me queda, si el loco distribuye la x, le quedaría x sobre x es 1 más delta x sobre x. Y voy a hacer un paso más acá. Me quedaría logaritmo en base a de 1 más y este delta x lo llevo al denominador. Un poco ya el estudiante se estará imaginando por qué hago todo eso, pero ahora lo va a ver en profundidad. Bueno, el paso que sigue es calcular el cociente incremental, es decir, que voy a dividir por delta x. Y en este caso particular, en vez de dividir por delta x, voy a multiplicar por 1 sobre delta x, que es lo mismo. O sea que me quedaría 1 sobre delta x por el logaritmo en base a de todo esto que me quedó acá, que es 1 más 1 sobre x sobre delta x. Bien, y acá voy a hacer un artificio. Yo acá voy a multiplicar y dividir por x. O sea que 1 sobre delta x, insisto, multiplico y divido por x. Repito, a 1 sobre delta x lo estoy multiplicando por 1, porque lo multiplico por x, pero también lo divido por x. Pero miren lo que va a pasar. Esto me va a quedar logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Muy bien. Yo voy a permutar esto, loco. O sea que voy a permutar los denominadores. Esto así y así. Entonces, me queda así. 1 sobre x por x sobre delta x. Todo eso que multiplica al logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Y aquí voy a aplicar otra propiedad. O sea que voy a poner igual acá y voy a volver a copiar porque no me alcanza acá. Esto que está multiplicando acá puede pasar como exponente acá. Y me queda así. 1 sobre x por logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x elevado a la x sobre delta x. Perfecto. Ya prácticamente está terminado esto. Miren
que parece complicado, pero no es tanto, que voy a calcular el límite. Entonces yo calculo el límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x. Y esto me quedó. En el segundo miembro yo tengo el producto. Entonces me queda el límite con delta x tendiendo a 0 de 1 sobre x por el límite del logaritmo, loco, es el logaritmo al límite. Quiere decir que el estudiante puede escribir logaritmo en base a del límite con delta x tendiendo a 0 de todo esto. De 1 más 1 sobre x sobre delta x elevado a la x sobre delta x. Y ahí ya prácticamente estamos terminando. Miren, esto que el loco tiene acá es y'. Esto, como no depende de delta x, me queda lo mismo, o sea que me quedó 1 sobre x. Y esto que está acá, loco, esto que está acá, miren, como delta x tiende a 0, x sobre 0 es infinito, 1 sobre infinito es 0, 0 más 1, 1, 1 al infinito. Este resultado es el número e. Este resultado es el número e. ¿Y qué le queda como respuesta al loco? Le queda que y' resultó ser y' resultó ser 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Repito, ahí tienen la derivada del logaritmo en cualquier base. Y lo que vamos a hacer nosotros, el caso particular, que fuese el logaritmo natural, que eso es la que más usamos, caso particular. ¿Y cuál es el caso particular? Que yo quiera encontrar la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x si es igual al logaritmo natural y yo aplico esta fórmula, me queda que y' es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural del número e. Y el loco sabe que el logaritmo de un número que coincide con la base vale 1. O sea que esto que tiene acá es 1. Por lo tanto le queda que y' es 1 sobre x. Y esta es una de las fórmulas que más se usa en análisis matemático, que es la derivada del logaritmo natural. Entonces, pero eso es un caso particular donde la base, que es a, resulta ser el número e. O sea que el logaritmo natural de x directamente es 1 sobre x. Bien, las propiedades de los logaritmos que aplicamos acá en esta demostración, que es importante que el loco la escriba en algún lugar, era que el logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n es igual al logaritmo en base a de m sobre n. Y la otra es que el logaritmo en base a de m a la n, esto es n por el logaritmo en base a de m. Esas son las dos propiedades que el estudiante aplicó en esta demostración. Entonces, ahí va la foto. Bueno, loco, como siempre, un gusto enseñarles. Así que terminamos con esto la clase de hoy. Esperen que deje de grabar y ahí Recording stopped. dicen o me preguntan lo que ustedes quieran. Sí, loco, lo escucho. Por mí no hay más preguntas, profe. Profe, Sí, ¿se acuerda cuando yo le mandé mis apuntes? sí, Bueno, vio que yo tenía hasta funciones. sí. Después de funciones tenía lo de derivadas. ¿No vio eso? No, no, eso no vi. Sí, No, la está todo verdad lo de que derivadas. no, vos sabés que a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, me está mandando ya lo de derivada. Y no lo vi. No sé por qué. O no me bajó entero el, el archivo, no sé. Si no, mandámelo de nuevo, entonces. Le voy a mandar de nuevo con lo de, bueno, yo ya lo había pasado, lo de límite. Sí, Después del límite viene lo de derivada, así que bueno,
Dale. Si hay que Porque hacer yo una vi asíntota, vi todo eso, pero no vi lo otro de derivada. No, eso estaba en después de funciones en el primer archivo que le mandé. Ah, no, entonces ni me acuerdo. No me acuerdo. Yo vi el último, este último me acuerdo. Que me No, mandaste. sí, profe, no hay problema. Dale. Bueno, loco, nos vemos el miércoles que viene. Buen fin de semana. Chao, Igualmente, chao. profe. Chao, Hasta profe, luego, cuídese. profe. Luego. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. viejito. Profe, Chao, chao. gracias. Chao. Profe.